de la humanidad necesitada del Señor Jesucristo. Quiero hablar entonces de un primer detalle que es una mujer. Un segundo detalle, un segundo punto, 12 años. Porque se habla de una mujer, se habla de un pastor tiempo, 12 años. Se habla de otro pastor ahí, flujo de sangre. Se habla también del mucho sufrimiento y se habla también del mucho gasto que tuvo esta mujer, de tal manera que lo había gastado todo. Así que quiero una de estas partes, así brevemente, ir mirándolas con ustedes, de ir asemejando esto a la realidad de la humanidad hoy en día, que tal como esta mujer allí en el tiempo pasado, hoy el género humano necesita mucho del Señor. Yo creo que en esto estamos de acuerdo, y esto puede ser no solamente un mensaje para alguien que necesite entregar su vida a Dios, sino que también puede ser un mensaje, como la palabra que es de dos filos, ¿verdad? Una espada, puede cortar para allá, pero puede ser también para nosotros los cristianos. Y yo espero que lo tomemos también para nosotros. La palabra de Dios habla aquí de una mujer común y corriente, una mujer que, vámonos un poco atrás en la vida de esta mujer, nace normalmente sin este azote del cual está haciendo mención la palabra de Dios. Así que nació sana, nació saludable, no tenía ese azote, ese tormento de un terrible flujo que la estaba consumiendo, ¿verdad? Pero también vemos que en su momento, en la vida de esta mujer, se convierte esto en un mal con el cual ella debe convivir, un mal que la está sentenciando a la misma muerte, un mal que la está llevando de mal en peor hasta acabar y a destruir su existencia. Así que qué bueno podría vivir esta mujer, con toda la fortuna, la herencia, los bienes y todo, porque los tenía, pero los llegó a gastar en todo esto, ¿verdad? En todo su tratamiento. Qué bueno podría haber vivido esta mujer con todos los lujos, con toda la familia, con todo el aprecio de la gente, y con un terrible mal que la está carcomiendo, con una terrible enfermedad que está acabando su existencia, con una muerte lenta dentro de su cuerpo. Yo creo que no podía vivir muy alegre, muy dichosa esta mujer. Pero quiero que miremos en esta mujer la representación de la raza humana, que al igual que esta mujer en sus comienzos, la raza humana estuvo en el huerto del Edén, allí representados en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y estaban sin pecado. ¿Usted se imagina lo bueno que vivían sin pecado? Lo bueno que vivían con la comunión con su Creador, lo bueno que vivían tranquilos en todo el resto de la vida. Pero ¿qué pasó? En algún momento entonces, cuando hubo la intromisión del enemigo en medio del género humano, entonces la raza humana queda constituida en una raza humana caída, en una raza humana sufriente, doliente, condenada a un triste final, del cual la palabra de Dios en Isaías 1, del verso 2 al 6, estuvo diciendo que todo está enfermo, toda la persona está con una herida desde la cabeza, desde la coronilla hasta la planta del pie, y no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. Espiritualmente hablando, esta es la radiografía que Dios saca del ser humano: herida, hinchazón y podrida llaga, desdicha, y todo esto conduciéndolo a un triste final. Entonces, esta mujer estaba viendo representada la raza humana también en su comienzo, que estaba libre de todo esto, pero en algún momento entra el pecado allí en la escena, en la vida del género humano, y comienza entonces a cambiarle la realidad a la raza humana, a cambiarle su destino, su futuro, su porvenir, y ya es una raza humana caída, sufriente, doliente y condenada a un triste final. Un segundo detalle o punto es 12 años, porque me habla ahí de un factor tiempo, 12 años. Y estaba viendo que aunque el fluir de sangre tiene un mal dentro de lo normal,
en la mujer, ya en esa mujer era un terrible mal porque no era algo natural, sino algo que se había excedido en sus límites. Era demasiado exagerado lo que ella estaba padeciendo y las mujeres saben que es esto, más que los mismos hombres. Pero nosotros igualmente conocemos cómo es esto en las mujeres, que no es la mejor etapa de su vida, que es algo que las hace sentir mal, que las entristece o que les hace cambiar su temperamento, que les altera su conducta, en fin, hay algunas reacciones negativas. Usted se imagina a esta mujer 12 años, 24 horas con este fluir de su cuerpo, este fluir de sangre, 12 años. Se había enseñoreado este mal de ella, se había encarnado en su cuerpo una terrible enfermedad que la Biblia le llama un azote. ¿Y esto de qué me habla entonces? Ese tiempo de 12 años me está hablando del enseñoreamiento que ha hecho el pecado, la maldad, la concupiscencia en la vida de la raza humana, en la vida del ser humano. Que a lo largo de toda la historia cada vez más y más se va agravando la situación del hombre donde quiera que se encuentre. Gloria a Dios. Entonces, aunque hay maldad innata en el ser humano, porque dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aunque hay un margen dentro de lo normal, alguien tiene un mal pensamiento, una actitud con agencia, agresiva, y bueno, se detiene, reflexiona, pide perdón, ubica otra vez su comportamiento como es. También es cierto que hay quienes ya se han excedido en prácticas pecaminosas, se han excedido, y ya es un hábito, ya es una práctica, de lo cual me dice el apóstol Juan, que es quienes practican el pecado. No es que ocasionalmente de pronto por ahí pecan, sino que hay quienes están en una práctica continua del pecado. Amén. Y el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, que es el diablo. Amén. Así que ya tiene dueño el que practica el pecado. Nosotros los cristianos pudiéramos pecar, pero no practicamos el pecado. No somos perfectos, y por eso la palabra de Dios nos dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, porque estamos en esta posibilidad, pero no en ese hábito, porque de allá nos rescató el Señor. Amén. Y nos ha librado el Señor de esa necesidad de andar pecando. Pero pudiese ser que haya algún desliz, y para eso dice la palabra de Dios, abogado tenemos. Amén. Pero para aquel que practica el pecado, la Biblia le dice que practica el pecado es del diablo. Así que quiere decir que están en una práctica fluida de pecado, en una práctica habitual y con conductas concupiscentes, pecaminosas, malas. Estos 12 años representan el enseñoreamiento del pecado en la raza humana. ¿Es cierto o no? Uno va por la calle, el centro comercial, donde sea, y la maldad se ve cada vez más y más. Parece que el pecado se va enseñoreando, ¿verdad? Pero nosotros debemos permitir que Dios se enseñoree de nosotros. El Espíritu Santo nos toma y nos posee, pero no el pecado. Gloria a Dios. Porque es que el hombre sin Dios reina el pecado. Amén. Reina el pecado, y el que reina es el que manda. Pero nosotros, los que hemos tenido nuestro encuentro personal con el Señor, la Biblia nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque terminaríamos obedeciéndole en su concupiscencia. Más bien debemos presentarnos vivos para Dios, ¿verdad? Pero considerarnos muertos al pecado. Amén. Entonces ya en nosotros, como cristianos, no debe estar el pecado enseñoreado de nosotros. No debemos permitir que reine el pecado de nosotros como reina el pecado y manda el pecado en la vida de muchas personas que no han tenido un encuentro personal con Dios. Pero si aún hubiera algún cristiano en el cual el pecado ha ido tomando ventaja y ha tenido un enseñoreamiento,
como en el tiempo pasado, acercándose allá o un poco más, aquí está el Señor Jesucristo, que puede solucionar cualquier problema, sea nuestro o sea de alguien que no haya entregado todavía su vida al Señor, para que sea su Salvador personal. Así que tenemos una gran solución en esta noche para un terrible problema en la humanidad, que es el pecado. A nombre del Señor Jesús sea la gloria. Me habla también la palabra de Dios aquí del flujo de sangre. Del flujo de sangre. Ese flujo de sangre que padece la mujer aquí de una manera que no se puede controlar, que se ha salido de las manos, que es más fuerte que ella, que no ha podido tener control sobre ello, con nada ni nadie ha podido ayudarle en ese sentido, simboliza o está significando el fluir de la maldad descontrolada e incontenible que maneja la humanidad, lo cual es más fuerte que el hombre y que a su vez lo desgasta, lo deteriora, lo degrada, lo sentencia a la misma condenación. Hoy tenemos un mundo, así igualmente como la mujer, que tenía un flujo constante de sangre y claro, su vida se iba extinguiendo porque a la pérdida de sangre se va perdiendo también la vida, la fortaleza, la salud, el vigor, y así mismo hoy tenemos una generación, un mundo lleno de maldad. Y fluye maldad, sale maldad por su boca, sale maldad por sus ojos, sale maldad por sus miembros, ¿verdad? Sus manos, sus pies se conducen al mal, sale maldad de su mente, de su corazón, sale maldad por sus poros. Hoy tenemos un mundo así, que no ha podido y ni puede controlar la maldad, que es incontenible. Y de tal manera que eso está manejando al mundo. El mundo no maneja el pecado, sino que el pecado está manejando al mundo y lo está conduciendo a un deterioro, a una degradación, a una sentencia de condenación sin solución alguna. A menos de que se atraviese el Señor Jesucristo, amén, que puede cambiar nuestro triste destino y el de cualquiera de las personas que se entreguen. Aleluya al Señor. La palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón de los hombres hay un fluir descontrolado, hay un fluir que no se puede contener de toda maldad. De dentro del corazón de los hombres salen, Marcos 7:21, los malos pensamientos. ¿Usted cree que todo lo que hace malo el ser humano primeramente lo pensó, lo caviló, lo meditó ahí en su corazón? Y de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Usted puede decir amén si cree en esta palabra. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón del hombre salen y son las que contaminan al ser humano. Entonces tenemos hoy un mundo así parecido al de esta mujer, ¿verdad? Que tenía un fluir, y en ese fluir se iba yendo su vida. Y hoy también tenemos un mundo del cual fluye pecado, maldad, y donde uno dice pecado, maldad, concupiscencia, engaño y toda clase de maldad, toda clase de pecado, y eso va conduciendo al hombre a la misma condenación de su alma. Una situación así no puede ser nada agradable. El siguiente punto dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Amén. Había sufrido mucho. Y no solamente la mujer había sufrido mucho, sino seguramente los que le rodeaban habían sufrido mucho. Usted no se imagina cómo sufriría el esposo de esta mujer. Cómo sufrirían los hijos de esta mujer. Cómo sufrirían los padres de esta mujer. Cómo sufrirían los suegros. Cómo sufrirían los tíos, los abuelos, los amigos, los compañeros, los vecinos, todo el mundo condoliéndose de ella, un sufrimiento generalizado por la situación de esta mujer.
Y toda esa gente que le rodeaba solamente podía contemplar impotente cómo se va muriendo lentamente por su desastre diario. No podían hacer nada más, sufrir, viéndola a ella ahí y ella misma con el mayor sufrimiento en su cuerpo. Aleluya, Señor. ¿Cuánto habrá intentado la mujer? Quizás sus vecinos, su familia, sus amigos, la ciencia, y nada había mejorado. Solo era sufrimiento, martirio, dolor, todo lo que experimentaba ella, y antes de mejorar, dice la Escritura, más bien le iba peor a la vida. Gloria a Dios. ¿Usted cree que el hombre en su pecado, en su maldad, en su necio andar, en su mala manera de vivir, sufre solo? No sufre solo. ¿Cómo sufre una familia cuando ese padre de familia o esa madre de familia anda en malos pasos? ¿Cómo sufren los padres al ver sus hijos adolescentes ya tomando unos caminos que no son los más sanos? ¿Cómo sufren esos abuelos que quieren tanto a sus nietos y esos tíos que quieren tanto a sus sobrinos? Y esos padres que aman tanto a sus hijos, y esas personas que aprecian tanto a esos pequeños que van creciendo y van tomando unos caminos que no son los mejores. Hoy el pecado hace que el hombre sufra y sufra y sufra cada vez más y más, y ante todo el esfuerzo que puedan hacer, cada vez va de mal en peor, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3:13, que los hombres malos y los engañadores no van a mejorar, sino que van a ir más bien de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que esto no tiene reversa. Esto está así, como lo dice la palabra de Dios, y no va a mejorar a menos de que intervenga el poder glorioso de Jesucristo. Amén. Todos los demás ahí sufriendo, condoliéndose. Parece que estuvieran dejándole en vida a esta mujer. Pero solamente Jesús pudo decirle: mujer, eres sana de tu autor. Amén. Él tiene el poder. Así que hoy Él puede parar esto en cualquier vida. Hoy Él puede poner el alto en su existencia para que el pecado no haya señoreado más de usted, ni la maldad ni nada de esto, y su vida pueda agradarle a Dios realmente como debe agradarle. Aleluya, Señor. Y que usted pueda vivir para Dios siendo una verdadera nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nos dice la palabra de Dios que además de haber sufrido mucho, había gastado todo. Claro, ante una terrible enfermedad como la que padecía esta mujer, lo más lógico es: vamos a invertir aquí, vamos a conseguir prestado, vamos donde el especialista. Nos dijeron que allá, que tomando esto, inyectándose lo otro, haciendo esto, haciéndose lo otro, va a mejorar. ¿Y cuánta cosa se habría hecho? Gastó todos sus recursos, los agotó, sus ahorros en la vida se le fueron. La provisión para el futuro quedó ahí en esta enfermedad que procuraba ella el alivio. Ahí quedó la herencia quizás de sus padres, las donaciones que le hacían las entidades, o los familiares, los amigos, las colectas, todo lo que haya podido recoger ahí frente a la condolencia. Entonces todo eso lo gastó, todo, absolutamente todo. Las cosas entonces no se arreglaron con plata, no se arreglaron con oro, no se arreglaron con otros medios materiales que la gente le podría haber ayudado a suplir, sino que este problema fue resuelto con la intervención poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y la atención a su terrible mal. Yo creo que es clara la palabra de Dios. Yo creo que es clara la palabra de Dios. No sé cuál sea su situación, cuál sea su condición, pero entonces hay algo que usted puede hacer. ¿Saben que la mujer hizo 3 cosas? Amén. Y le voy a dar a conocer esas 3 cosas que dice la Biblia, extractadas de ahí de la palabra de Dios, para que usted, si las pone en práctica, los resultados van a ser iguales. Porque el Dios que tenía ella es el mismo Dios que tenemos nosotros. El Señor Jesucristo vive y permanece para siempre. La Biblia dice que ella oyó hablar de Jesús.
Usted ya ha escuchado de Jesús. Usted ha venido escuchando de Jesús. Quizás tiene la Biblia en su casa y la lee. Así de esta manera está también escuchándole a él su palabra, sus enseñanzas, ¿verdad? Así que hace bien, y hoy está usted prestando atención a la palabra del Señor que le estamos predicando. Usted está oyendo de Jesús y eso es algo clave, porque Cristo es la respuesta para el hombre de hoy y fuera de él no hay otro. Aleluya al Señor. Usted ya va por buen camino, está oyendo hablar de Jesús. Todo es Jesucristo, es un hermoso himno. Más que el mundo para mí es Jesús. Y es más bello que los lirios o que una rosa carne. Él es la respuesta, Cristo es la respuesta para el hombre. Pero dice que ella no solamente oyó hablar de Jesús, como usted también oye hablar de Jesús, sino que ella vino a Jesús. Quizás ese paso es el que le hace falta a algunos. Esta mujer, dice la Biblia, vino a Jesús. Se abrió paso en medio de su debilidad. Sacó fuerzas no sé de dónde, y en medio de tanta gente que era un obstáculo para ella, entonces comenzó a abrirse paso ahí, quizás empujando al uno, al otro, arrastrándose por el piso, y no sé a qué distancia estaba Jesús, pero ella se acercó desde Jesús venciendo los obstáculos que había para él. Hoy también, no solamente hay que oír de Jesús, sino que hay que acercarse a Jesús. Abrirse paso en medio de los obstáculos que puedan haber. En medio de la incredulidad, en medio del escepticismo, en medio de la duda que inunda su corazón, en medio del que llama, en medio de todo esto que puede ser obstáculo, debe abrirse paso usted para poder tener un encuentro personal con Jesús, el cual podrá cambiar el rumbo de su existencia. Aleluya. Aleluya al Señor, y es lo que necesita su alma. Una tercera cosa que hizo ella, no solamente se acercó ahí a Jesús, sino que tuvo fe. No basta solamente acercarse a Él, sino también dice la Biblia que el que a Él se acerca debe tener fe. Debe tener fe que lo que busca en Él lo va a encontrar, que lo que está esperando recibir le va a llegar, porque aquel a quien está buscando es todopoderoso. Así que esta mujer se acercó con fe donde Jesús y tocó el borde de su manto. Ella quería tener un contacto directo con Él. Quería tener como una comunicación íntima con Él, una comunicación cercana con Él. Y dijo, este hombre está revestido de tanta virtud, tanto poder, y así no me den la mano, así no me ponga las manos sobre mi hombro o sobre mi cabeza para orar, con tan solamente tocarle por ahí el borde del manto de su túnica, con eso tengo, porque creo que Él está impregnado e impregna todo lo que se mueva. Y con esa fe se acercó y tocó el borde del manto del Señor. Y el resultado de esto, ¿cuál fue? La Biblia dice, al instante sintió la libertad de este azote que la tenía oprimida y cautiva durante 12 años. Que el Señor no necesita tantas horas, tantos días, tantas semanas para renovar, para restaurar una vida, un alma, para perdonar los pecados, para cambiar su forma de pensar, para limpiar su conciencia de obras muertas, para que sienta al Dios vivo. Él no necesita de tanto tiempo. Nosotros los seres humanos sí. Pero Dios, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante puede hacer tantas cosas. Al leproso le dice, quiero limpiarte, ser limpio en este mismo momento, y en este mismo momento fue limpio. A esta mujer que tocó el borde del manto del Señor con fe, al instante, gloria al nombre del Señor. Con el Señor las cosas son así, pero si se acerca uno con fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es menester que el que Dios se acerca crea que Él existe. Pero no solo que Él existe, sino que Él puede premiar la fe
y honrar la fe de aquel que se acerca a Él con toda su confianza y su certeza, creyendo que Dios le puede proveer todo lo que Él está necesitando. Así que hay que acercarse a Él con fe. Jesús reconoce que es la fe en Él lo que hizo posible el milagro. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Amén. Tu fe te ha provisto este bien. Tu fe ha hecho posible esta bendición en tu vida. Tu fe, hermana y hermana, pueden ser esos canales de una bendición grande para tu alma. Yo voy a ir terminando ya, porque podría haber otros detalles y todo, pero usted es buen entendedor. Y estas palabras, aunque no han sido pocas, creo que han sido suficientes para poder entender lo que Dios quiere en esta noche. Quiero preguntarle, ¿cómo está el fluir de maldad de su corazón? ¿Está controlado o descontrolado? Hermano, hermana, fluye y fluye mentira mañana, tarde y noche de sus labios. Fluye y fluye de su mente malos y malos pensamientos, maquinaciones por ahí dentro. ¿Cómo está ese asunto? ¿Ya el Señor ha detenido todo ese fluir ahí? ¿O el pecado se ha ido enseñoreando en nosotros y estamos fluyendo y fluyendo pecado y esto deteriorando cada vez más nuestra vida espiritual y ya casi estamos más allá que acá? ¿Cómo está? Porque la palabra de Dios también es para nosotros, los creyentes, o para aquellos que todavía no han entregado su vida. Así que yo quisiera invitar a alguien en esta hora y quisiera que Dios hiciera ese milagro especial en su vida. Aquí nos narra la palabra de Dios una enfermedad física y la hemos tomado para hacer la comparación de la situación espiritual del ser humano y capta de una manera muy especial. Este Señor Jesús de Nazaret, de allá del tiempo pasado, es el mismo Señor Jesús que está con nosotros. Y Él hizo que esa mujer al instante se le detuviera ese fluir de su sangre, que la iba matando lentamente. Nosotros también entendemos por la Biblia que la paga del pecado es muerte, y si vivimos el pecado o practicamos el pecado, no vamos a llegar al cielo. El Señor quiere ayudarnos para que se detenga toda esa pecaminosidad en nosotros, para que pare ahí y dejemos todo esto quieto y podamos agradarle a Dios y vivir la vida como Él espera que vivamos. ¿Alguien se quiere colgar a Dios? ¿Alguien quiere